Hermanos, antes de que los niños salgan a su clase o a su tiempo de segunda clase aquí, hermanos, en la predicación, vamos a orar y vamos a pedirle que Dios bendiga esta predicación, pero que también bendiga la actividad de los niños, ¿verdad? Hermano Jorge, ¿nos ayuda por favor con esta oración? Padre nuestro, Señor Salvador nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos tienes en este lugar, Señor, porque has permitido que tu voluntad, Señor, se ejerza en nosotros, Padre. Bendito seas por ello, Señor, y te pedimos por cada corazón, por cada mente, Señor, para que esté preparada, Señor, para que sea campo fértil, Señor, para que sea sembrada ahí tu palabra, Padre Santo. Gracias te doy por cada uno de los presentes, Señor. Te pido por los que están enfermos y que debido a ello sean ausentados el día de hoy, Señor. O por los que por otra razón, Señor, no están con nosotros, para que también les guardes, les bendigas en donde quiera que se encuentren, Señor. Bendito seas, Padre. Te pido por la persona que nos trae el mensaje en este día, Señor, para que le uses grandemente y que su boca se abra, Señor, para expresar lo que tú quieres, Señor, porque cada corazón necesita, porque es tu palabra, Señor, la que nos alimenta, la que nos edifica, Padre Santo. Gracias te doy por ello, Señor, y esperamos que te agrades de cada corazón, Señor, que está presente, que cada uno, Señor, tenga toda la voluntad, Señor, de estar junto a ti, Señor, y de aprender cada día más de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí vamos a dar tiempo. Les pido que se sienten, hermanos, y damos tiempo para que los niños salgan a su actividad en esta hora. Y a todos los hermanos que se quedaron aquí, solo les pido que tengan su Biblia ya en la mano, hermanos, que es lo que vamos a compartir y a leer en esta hora. Ahora sí, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios porque me permite nuevamente estar aquí y poder compartir con ustedes pues este mensaje, hermanos, a esta hora. Un mensaje que lleva como título Constancia Espiritual o la constancia espiritual. Yo creo que en la vida, hermanos, tenemos muchos objetivos y uno de ellos muy concreto yo creo que es realizarnos en lo que hacemos. El buen deportista, yo creo que como buen deportista busca todos los días prepararse para ser mejor. Así el doctor, así el chef, así cada uno de los que han decidido, hermanos, realizar alguna actividad lícita, yo diría ahora, hay que aclarar, lícita en la vida. De igual manera, hermanos, los cristianos tenemos varios objetivos en la vida espiritual y uno de ellos, hermanos, es vivir pues de manera constante espiritualmente, vivir una vida santa y agradable a Dios. Quisiera empezar describiendo lo que es la palabra constancia. El diccionario dice así, dice que es semejante a la paciencia, a la perseverancia, pero que lo más importante es la firmeza en las opiniones, ideas, sentimientos, doctrinas o creencias. Esto es la constancia. Y en nuestro caso, hermanos, la constancia espiritual pues es precisamente la firmeza, sobre todo en nuestros sentimientos, en nuestra doctrina y en nuestras creencias. Bien, hermanos, les voy a invitar para que vayamos al libro de Daniel y meditemos, hermanos, en la palabra de Dios en cuanto a la constancia espiritual. Ya entendimos lo que es la constancia, ya entendimos que somos llamados a vivir una vida santa según 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15, y hay otro versículo que dice que sin santidad nadie verá a Dios.
Entonces es importante, hermanos, que seamos constantes en nuestra vida espiritual. Capítulo 1, hermanos, de Daniel, empieza narrando que Daniel y algunos cuantos más fueron tomados presos y fueron llevados cautivos. De los versículos 1 al 4, hermanos, encontramos el perfil de estos hombres que iban, entre ellos Daniel y sus amigos. Capítulo 1, versículo 4. Si alguien lo tiene, hermanos, les voy a pedir que me ayuden a leer versículos del 1 al 4 de Daniel, por favor. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la asistió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en la palabra en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bien, hermanos, estos primeros 4 versículos nos dan un panorama general de cómo era Daniel y sus amigos y qué era lo que buscaba ese rey al tenerlos ahí cerquitas. Dice la Biblia que dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. O sea, eran guapos estos muchachos, pero lo importante era que no tenían tacha alguna, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Después el rey da la orden también, y dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Hasta aquí, hermanos, pudiéramos entender que dentro de la cautividad y de los problemas que vivían los judíos, pues estos hombres o jóvenes que habían sido elegidos pudieran tener ciertos privilegios. Oye, es que interesante es estar, que el rey nos llame por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento. Dice la Biblia que eran de buen parecer. Y pudiera parecer interesante para todos aquellos jóvenes o hombres seleccionados, hermanos, estar delante del rey y participar de la comida y de la bebida. Decimos hasta aquí, pues qué privilegio, qué interesante, qué bonito, qué padre. Mas sin embargo, a Daniel no le parecía así. Vamos a ver la postura que fija Daniel ante esta situación, que para muchos puede ser de privilegio, para Daniel no. Y para sus amigos tampoco. Versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase, ¿a qué dice, hermanos? A contaminarse. Pudiéramos pensar, pero ¿qué de mal tenía que participar a Daniel de la comida y de la bebida? Daniel, al participar, hermanos, de la comida y de la bebida, prácticamente estaba haciendo un pacto con el rey. Y Daniel tenía que romper entonces con esta constancia espiritual
con sus principios, con sus valores. Porque al participar de todo esto, hermanos, ahora tenía que participar también de lo que el rey quisiera y dijera, en todos los sentidos. Por eso entendemos la postura de Daniel en el versículo 8 que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Nosotros como cristianos, hermanos, para poder ser constantes espiritualmente, debemos también tomar la decisión de no contaminarnos con el pecado. De no contaminarnos, y no me refiero a aquellos fariseos que creían que por no lavarse las manos se contaminaba la gente, ¿no? Me refiero a cada cosa, hermanos, que nosotros, o a las que estamos expuestos cada uno de nosotros, que conocemos como pecado. Después de todo esto, hermanos, dice la Biblia en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, ¿qué dice, hermanos? Condenaréis para con él mi cabeza. Versículo 11, entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Daniel no cedía, hermanos, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejores, y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Dice la Biblia, hermanos, que a estos 4 hombres, a estos 4 jóvenes, Dios le había dado algo especial. Versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y fueron hallados entre todos ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo este asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en toda su región. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Lo que encontramos aquí no es más que simple y sencillamente, hermanos, la fidelidad de un hombre llamado Daniel junto con con 3 compañeros más que estaban con él, pero que sobre todo, hermanos, ellos buscaban algo bien importante y practicaban todos los días la constancia espiritual. A pesar de las adversidades, a pesar de los aparentes privilegios, ellos preferían seguir mejor obedeciendo a Dios, que ya les había dado una indicación, que ya los había dotado de muchas cosas, sí, pero que dentro de esas cosas dice la Biblia que tenían sabiduría y entendimiento para entender qué era lo bueno y qué era lo malo. Después de esto, hermanos, el capítulo 2 nos habla de que el rey Nabucodonosor tiene un sueño que nadie puede interpretar y que Dios usa a Daniel con varios propósitos, pero el principal, hermanos, es el que Dios sea exaltado por medio de usar a sus hijos que deciden no contaminarse, ser fieles y ser constantes espiritualmente. Capítulo 2 tiene el título, dice, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Les invito a que vayamos al versículo 12 de este capítulo 2. Por esto el rey con ira, después de que él mandó llamar a todos los sabios y entendidos, del versículo 1 en adelante, hermanos, hasta el 11, no encontraba el rey la respuesta a su sueño, nadie se lo podía interpretar. Dice que molesto él da una orden que es la siguiente: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia
y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros, ¿qué dice la Biblia? Para matarlos, porque también dice que ellos eran sabios y entendidos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo: Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación que dice la Biblia al rey. Pareciera ser que aquí Daniel era muy audaz, pareciera ser que de aquí Daniel era muy valiente. ¿Y saben qué era lo que tenía, hermanos? Fe. Simple y sencillamente tenía fe. Dice la Biblia que él va delante del rey, y eso ya es un atrevimiento cuando un rey había dado una indicación. Y luego todavía le pide que espérame tantito con el edicto, no lo cumplas, dame unos días y yo te voy a revelar tus sueños. Versículo 17. La actitud, hermanos, de Daniel, en el versículo 17 en adelante, nos muestra que así debemos ser nosotros, constantemente hablando en términos espirituales. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. Compartió con sus compañeros la situación en la que se encontraban, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él reveló lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. La constancia espiritual, hermano, nos lleva a depender siempre de Dios, a pesar de la circunstancia que estamos viviendo. En la Biblia encontramos también un libro llamado Job, del cual nos narra la historia de un hombre que es probado por Dios. Y cuando usted lee este capítulo 1 de la Biblia, quizás venga a su mente una pregunta: ¿por qué sufren los justos? ¿O por qué sufre un hombre justo llamado Job? Que dice la Biblia que todos los días se preparaba y presentaba ofrendas delante de Dios, no por sus pecados, sino por los pecados de sus hijos. Quizás, dice la Biblia, que pensaba Job, que quizás sus hijos hayan pecado en algo y por eso él presentaba estas ofrendas. Bueno, tanto Job como Daniel, hermanos, nos son pruebas y ejemplos de la constancia espiritual en las circunstancias difíciles. Dice la Biblia, hermanos, que en Job él vivía de manera abundante, de manera tranquila, que prácticamente tenía todo lo que pudiera desear un hombre en aquel momento, que era o se llegó a considerar uno de los más ricos del mundo en aquel tiempo. Y dice la Biblia, hermanos, que fue probada su fe y fue puesto a prueba por medio de todo esto cuando pierde en un instante, pudiéramos decirlo así, sus hijos, le roban todo lo que él tenía. Después, hermanos, llega una enfermedad tan grave a su vida que muchos de nosotros quizás no aguantaríamos si viviéramos una situación así. Pero por esto son ejemplo, hermanos, de fe y de constancia espiritual en los momentos difíciles. ¿Qué hacer, pues, en estos momentos? Dice la Biblia que llegaron también unos amigos de Job y platicaban con él, y los amigos le decían: ay, Job, ¿qué habrás cometido para que Dios te pague así?
¿Qué habrás hecho? ¿Qué mal hiciste, Job, para que Dios te tenga y te permita pasar todo esto? Ellos creían que Job había pecado. Y no era así, hermanos. Y creían que era la consecuencia de su pecado. Y no era así. Dios estaba probando a Job. Dice la Biblia, hermanos, que hasta la misma familia de Job, nos hace su esposa, que era lo único que le quedaba, llegó un momento en que le dijo, y tan mal que lo veía en su situación, que le dijo: Job, mejor maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Tan mal te ves, Job. Ya perdiste todo, ya no tienes nada. La respuesta de Job, dice la Biblia, que fue: has hablado como cualquier mujer, fatua o falta de entendimiento, ignorante. Dice que recibiremos de Dios los bienes y los males no. Y en otro versículo de la Biblia dice que Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré también de aquí. Constancia espiritual en las circunstancias difíciles. Volviendo a Daniel, hermanos, nos encontramos un panorama en donde ahora hay que revelarle al rey su sueño y hacerlo bien, porque si no nos costará la vida. Versículo 28. Después de que Daniel revela el sueño a Dios, hermanos, Daniel revela al rey el sueño. Dios le permite a Daniel ahora dar testimonio de esto. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí que has tenido tu campa, estando tú, oh rey, en cama, y te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de su corazón. Si sigue usted leyendo este capítulo 2, hermanos, entiende qué fue lo que pasó y cuál era el sueño del rey, lo que revela Daniel. No nos vamos a detener ahí, vamos al versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiese sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Y Daniel estaba en la corte. ¿Qué dice la Biblia? Simple y sencillamente la constancia espiritual o la fidelidad espiritual trae su fruto, hermanos. Aquel hombre que dijo: quiero ser fiel a Dios, no voy a romper mi compromiso que tengo con Él, no me voy a contaminar con la comida del rey, no voy a hacer un pacto con Él, hermanos, porque Él sabía las consecuencias. Ahorita Él disfrutaba, pudiéramos decirlo así, lo que para muchos fue tragedia. A los demás les quitaron la vida, mas sin embargo la gracia de Dios y el poder ahí estuvo en Daniel y en sus compañeros. Si pueden ver algo en Daniel, hermanos, también tenía, y no era egoísta. Él decía: ya me dieron a mí, ahora mis compañeros también. Capítulo 3, hermanos, nos narra ahora de los compañeros de Daniel. Nos dice que ellos también se vieron expuestos a una situación un tanto cuanto difícil, y ellos ahora tenían que ser probados también y deberían de tomar una decisión. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. ¿Qué dice? Esta era la indicación del rey. ¿Pero a qué, hermanos?
Dice el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen todos. Y dice que hizo un convivio, un banquete para presentar la nueva estatua que él había hecho. ¿El objetivo cuál era, hermanos? Que fuera adorada esta estatua. Y el que no la adorara, ¿qué dice la Biblia? Tendría que ser muerto. ¿De qué manera? Vas al horno de fuego. Ahora era la prueba para estos jóvenes. Versículo 7 en adelante, hermano, nos sigue narrando cuál era el proceso. Dice la Biblia que al oír el sonido de la bocina y de algunos instrumentos que en aquel tiempo musicales que se usaban, pues tendría que ser esta reverencia y esta adoración. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abed-Negó, a los amigos de Daniel. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. La pregunta es, hermanos, ¿qué tanto participamos como cristianos de las cosas mundanas, de la adoración? Y yo sé que no andamos en un templo católico, y yo sé que no traemos imágenes en las carteras, pero ¿qué tal, hermanos? El Día de Muertos, que ahora se aproxima, el próximo viernes, si no me equivoco. Y es que en el trabajo me pidieron que participara en un altar de muertos. Esa es la ley, o eso es lo que había dictado el rey. Adoren. Es lo que hoy nuestros patrones nos pueden decir, pues participa del altar de muertos. Y muchas veces, hermanos, quizás hasta por probar nuestra propia fe, cuando ya nos conocen y saben que somos cristianos, a ver qué hace este. Si lo hace, pues mira qué débil en su fe. Y si no lo hace, a lo mejor le pongo por ahí un susto. Pero al final de cuentas, hermanos, el propósito es probar nuestra fe. La constancia espiritual nos dice, hermanos, que debemos mantenernos. Y después dice el versículo 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son, les voy a dar una oportunidad más? ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Mira, Paco, te voy a dar una última oportunidad. Ya dijiste que no vas a participar. Basta con que ahí le pongas ahí unas figuras, hombre, y una calaverita con algo. A muchos nos parece de risa y a muchos nos parece insignificante, hermanos, pero dentro o detrás de todo esto, hay un gran trasfondo, hermanos, y lo digo con mucho respeto. Lo digo con mucho respeto porque se adora a la muerte, hermanos, y se burlan de la gente que no conoce la verdad. Se adora a la muerte y se le da lugar a estas cosas que a Dios no le agradan. Era lo mismo que estaba pasando con estos 3 jóvenes puestos a prueba su fe. Bueno, ahora tienen una nueva oportunidad, pueden adorar. Les voy a tocar ahora los instrumentos musicales para que ustedes lo hagan. Vamos a ver qué pasó. Dice: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego. ¿Qué dice? Van a morir, en pocas palabras le estaba diciendo. Y luego pregunta todavía el rey: ¿y qué Dios será aquel que os libre? ¿Qué dice? De mis manos. La prueba era fuerte, era la vida, o postrarse a adorar aquella imagen, ¿sí? Pero la fe de estos hombres y su constancia espiritual, su conocimiento y su preparación, hermanos, los llevó a dar esta respuesta. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. El cristiano pudiera pensar y decir lo mismo. No es necesario estar cuestionándome sobre esto. No es necesario estar desgastándome si participo o no participo. No debo participar. La palabra de Dios es clara. No debo participar. ¿Cuál es mi temor? ¿Me van a correr? ¿Cuál es mi temor? La Biblia dice que no hemos sido probados, hermanos, hasta la sangre. Hebreos capítulo 12, por nuestra fe. No participe. A Dios no le agrada. Tenga esta constancia espiritual y manténgase firme, hermano. Manténgase firme ahí. No. Si tenemos un negocio, oye, es que vende las calaveritas. No. Oye, es que mira, son un negociazo. Para otros, para mí no. ¿Sí me explico? No participar de nada, hermanos, de nada. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, y le dejan muy en claro al rey, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, primero, y después, rey, de tu mano también nos puede librar. Oh rey, nos librará. Si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y la consecuencia era que vayan al horno. Si Daniel y sus amigos desde un principio deciden participar de la comida del rey, aquí ellos se veían comprometidos a responder. ¿No? Sí, señores, ¿no estamos de acuerdo todos? Versículo 19. Entonces Nabucodonosor, dice la Biblia, que se llenó de ira. Y dice uno, ¿por qué Dios permitió esto? Pues para probar nuestra fe y para demostrarle a los demás qué clase de Dios es Él con nosotros y qué clase de Dios tenemos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase. Ya me enfadaron estos tipos, me hicieron molestar, y no nada más les vamos a poner a 360 grados, le vamos a multiplicar 360 grados por 7. Dice que mandó que calentasen el horno 7 veces más de lo acostumbrado, con lo cual el rey pensaba que simple y sencillamente a las primeras flamas aquellos hombres iban a volver cenizas. Esa es su consecuencia por no obedecerme. Esa es su consecuencia. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abed-Negó. No vaya a ser que se fueran a escapar del horno, ¿verdad, hermanos? Y luego dice que los mandó que los amarraran, que los atasen para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Y lo único que estaba pasando, hermanos, era que Dios permitía esto para que vieran de qué situaciones tan difíciles los puede librar Dios. Ay, con las manos a lo mejor se pueden escapar, con los pies van a andar corriendo. Era más difícil, hermanos. Ya no puedes hacer nada. Tus manos atadas y tus pies también. Así es en la vida cristiana, hermanos. Cuando creemos que ya no se puede hacer nada, lo único que tenemos que hacer es voltear a ver a Dios y tener fe en Él y ser constantes espiritualmente, fieles a Dios. Parece ser que ya no se puede hacer nada. Mi último recurso es el Dios de los cielos, cuando debería de ser el primero, como en el caso de estos jóvenes. Ustedes conocen la historia, hermanos. Dice la Biblia que fueron echados 3 al horno de fuego y que el rey de repente empezó a ver y dijo, bueno, yo eché 3, pero dice que veo 4. ¿Sería Daniel también, hermanos, a quien le tocó? ¿Qué piensan? ¿Daniel también estaba ahí?
Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Alguien se sabe de memoria el Salmo 37:4? 34:7, perdón. El ángel de Jehová, si lo cree, vívalo. Era lo que estaba pasando con estos jóvenes. No sufrían ningún daño, y el aspecto del cuarto, dice la Biblia, es semejante al Hijo de ¿quién? Era la presencia de Dios cuidando de las vidas de estos jóvenes. Lo mismo hace Dios contigo y conmigo. Su presencia nos cuida. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos, y ya reconoció, del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron, dice la Biblia, en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para que Dios le demostrara a todos ellos su grandeza. Para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que ni aun que... Yo creo que el cabello es de lo primero que se consume con el fuego. Usted, yo creo que más de alguna vez, si tiene vellos en la mano, al pasar por la estufa, se le han quemado, ¿no? Los ha alcanzado una pequeña flama y se le han quemado. La grandeza de Dios así es, hermanos, cuando hay constancia y fidelidad en nuestras vidas. Él hace maravillas. Y dice que ni aún un cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesac y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Fíjese lo que dice la Biblia de ellos, hermanos. Y entregaron sus cuerpos antes de participar en la idolatría, en lo que a Dios le desagrada, en la fiesta del muerto, en el Halloween. A esto se refiere con la idolatría, hermanos. Prefirieron entregar sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de ellos, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, a Mesac y a Abednego en la provincia de Babilonia. Cuando usted sea probado, hermanos, manténgase fiel. Lo único que va a provocar es que Dios haga su obra en su vida primero, le enseñe muchas cosas y permita que los demás vean qué tipo de Dios tenemos. Eso es lo que va a hacer Dios. Cuando venga la prueba, así como estos jóvenes, así como a Daniel, así como a Job, hermanos, no se preocupe, deje todo en las manos de Dios. Ahí es cuando ahí se ven los verdaderos cristianos. Voy a terminar, hermanos, con el capítulo 6 de Daniel. El capítulo 4, hermanos, nos habla de una locura que sufrió el rey y la consecuencia, cómo andaba él como animal, después pastando con los mismos animales. Capítulo 5 nos habla de la escritura en la pared y un gran significado cuando uno hace las cosas que a Dios no le agradan. Dice la Biblia que todo tiene un límite y ahora en el caso de aquel rey tendría que ser cortado su reino y él tendría que morir. Imagínense nada más, hermanos, ver que algo se empiece a escribir en una pared, pues eso sorprendente totalmente. Pero el mensaje era ese, hermanos, que las cosas que a Dios no le agradan pues siempre se manifestarán y que todo tiene un límite. Por último, hermanos, capítulo 6 de Daniel. Y aquí es donde encontramos en Daniel
ejemplos de constancia espiritual. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La diferencia entre usted y yo y los que no tienen a Cristo, hermanos, se llama Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con lo cual nos enseña, hermanos, que este espíritu nos guía a poder ser constantes espiritualmente. Y no le estoy hablando de que todos los días traiga su Biblia a todas horas y le esté leyendo, porque lo único que va a provocar es que en usted es que sea un religioso. Deje que el Espíritu Santo lo guíe y que le enseñe cuándo es el tiempo de leer y de aprender de la palabra de Dios. Hay tiempos para todo, hermanos. No puede leer cuando está trabajando, ¿está de acuerdo? A eso me refiero. Y no puede culpar que, es que soy cristiano y tengo que leer en todo el tiempo. Le puede pasar un accidente. Hay tiempo para todo, hermanos. Más que religioso, vuélvase cristiano. ¿Verdad? Dice entonces que tenía este espíritu diferente a los demás. Entonces los gobernadores y sátrapas tenían envidia. Tenían envidia de Daniel, como muchos tienen de nosotros cuando vamos progresando en algunas cosas. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado, ¿qué dice? En Daniel. Ojalá y así puedan decir de nosotros, hermanos, los que nos rodean. No tiene fallas. Mire, este cuate, por donde le busques, cumple. Hace lo que tiene que hacer. Es como tiene que ser. Después, hermanos, dice que aquellos se confabulan, se organizan y dicen, ya sabemos por dónde vamos a agarrar a Daniel. Así a veces nos pasa en los trabajos, ya sabemos cómo vamos a hacer caer a este. Ya sabemos cómo lo van a correr, cómo le van a quitar ese puesto. Ya sabemos. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación contra la ley que dice de su Dios. Vamos probándolo ahora por su fe. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y lo convencieron, lo embabucaron. Le dijeron, rey, pues tú eres el mero, pues tú eres bueno y solo tú eres casi digno de que se te rinda a ti tributo. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en este espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Por qué 30 días? A aquellos hombres les pudiera bastar, si conocían bien a Daniel, 8. Si ya sabían que Daniel todos los días hacía lo mismo. Y todos los días iba y se postraba y dice que abría las ventanas y adoraba. Y adoraba y adoraba. A él no le importaba cuál era la circunstancia, simple y sencillamente adoraba. Y luego sigue diciendo el versículo 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Me imagino aquellos hombres que en aquella reunión con el rey había quizás hasta algunas copas por ahí de vino, y mira, rey, oye, qué bueno eres y generoso, y lo convencieron. Versículo 8, y conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada,
Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. La actitud de Daniel nos vuelve a mostrar una sola cosa, hermanos, en él: constancia espiritual. Cuando Daniel supo, le dio miedo. Cuando Daniel supo, se atemorizó. Cuando Daniel supo, corrió y se escondió. Cuando Daniel supo, fue y consultó a todos los astrólogos. Cuando Daniel supo, no hizo eso, hermanos. Yo no sé qué hacemos usted y yo cuando nos vienen circunstancias difíciles en la vida. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, hacia el templo de Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. ¿Qué dice? No voy a cambiar mis convicciones, no las voy a cambiar. Si dijimos que constancia es firmeza en lo que creo, Daniel estaba viviendo. Oye, pero ahora ya se trata de mi vida, antes eran mis amigos, ahora ya soy yo el que entra en juego. Ay, qué complicado es porque, híjole, ¿qué hago? Bueno, voy a participar, que al cabo nadie se da cuenta. Sí, quizá ninguno de nosotros nos podamos ver si participamos de algo que a Dios no le agrada. Pero ¿para qué nos escondemos tanto, hermanos, si Dios nos ve en cualquier lugar? La actitud de Daniel es lo más importante, hermanos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Pretextos tenía Daniel, motivos tenía Daniel para dejar de hacer lo que a él tanto le gustaba, lo que él tanto amaba. ¿No creen? No, pues sí, ahora ya el rey ya dijo. A veces nosotros no buscamos más que el mínimo pretexto para no cumplir, hermanos, con nuestras responsabilidades delante de Dios. Buscamos el mínimo. Que al cabo es mi vecina la que tanto quiero. Sí, la voy a ayudar. ¿Dónde quiere que cuelgue los adornitos que vienen aquí? Ay, las calaveras. Yo le voy a comprar unas calaveras, para que se las dé a sus niños. Ay, Halloween, dulce o travesura. Voy a comprarme 1 kilo de dulces para darle a los niños. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando Daniel supo la consecuencia, hermanos, sufra como cristiano. Viva el rechazo. Hebreos capítulo 12 habla de aquel que sufrió por nosotros el menosprecio. Y no nada más el menosprecio, golpes, burlas. ¿Por qué hoy nosotros con tanta facilidad y descaro espiritualmente fallamos? Nos deslizamos. Híjole, me dejé llevar. Híjole, yo creí que no estaba mal. Yo me imaginé, yo pensé, yo creí que no estaba haciendo nada malo, sino todo lo contrario. ¿Qué tiene de malo participar tantito? ¿Qué tiene de malo decir no cuando ahora se trata? Imagínense nada más que exista una ley hoy en día, hermanos, que prohíba leer la Biblia. Ay, no, pues sí, ¿no? Imagínense nada más que exista ahora una ley como existió en aquel tiempo, que diga a todos los que se declaren cristianos, seguidores de Jesucristo y que digan que son salvos por fe, que vayan y los maten ahí enfrente como mataron a Esteban, a pedradas. ¿Qué haríamos, hermanos, en estas circunstancias? ¿Negaríamos nuestra fe? No, sí, espérame, es que yo tengo 2 hijos y una esposa que cuidar. ¿Qué haríamos? Es la pregunta. Cuando Daniel supo, cuando usted sepa, hermanos, que no tiene que participar de nada que a Dios le agrada, no participe. Mejor tome la actitud de Daniel. Y si no tiene un lugar específico en aquel momento en donde está para orar, ore ahí. Dios conoce su pensamiento, Dios conoce su corazón. Dígale que le dé fuerza para no caer, para resistir. Y hablo nada más de cosas que se aproximan, hermanos, pero que cuando nos invitan a una fiesta, no me invites a una fiesta porque entonces me convierto en Paco el bailarín.
Suena gracioso, pero lo ejemplifico, hermanos, porque cada quien conoce en qué es débil y con qué batalla y con qué lucha y cuál es su debilidad. ¿Será el orgullo? ¿Será la mentira? ¿Será el robo? ¿Qué será con lo que batallamos? ¿Qué será lo que no nos permite tener constancia espiritual? ¿Qué será? Hermanos, los últimos tiempos se acercan y es hoy cuando debemos de empezar a reflexionar más en todo esto que estamos comentando de la palabra de Dios. Bueno, no hace más de una semana, cuando salió en el noticiero de López Dóriga, ¿quién lo ve, hermanos? Para saber cuántos más o menos se enteraron de que entró un ovni en el volcán Popocatépetl. Sí, era un ovni, hermanos. Muchos relacionan un ovni con un platillo volador. Y un ovni simple y sencillamente es un objeto volador no identificado, el cual se cree que tenía una anchura de 200 metros, 2 cuadras, y de largo 1 kilómetro, 1000 metros. Y parece ahí algo muy fuera de lo normal, que pudiera ponernos a pensar ahorita, ¿y qué será eso? Ya vienen los ovnis, los marcianos. A mí me dio mucha tristeza ayer escuchar un comentario de alguien que quiero mucho, que decía, pues sí, pueden ser seres superiores a nosotros. Me dio tanta tristeza, hermanos. Espero que usted no piense esto. La Biblia dice que la máxima creación de Dios somos nosotros, hechos a su imagen y semejanza. Si la gente ve ovnis y ve marcianos, que lo siga viendo. Eso es una señal solamente de lo que dice Mateo capítulo 24, que el fin se acerca. Señales antes del fin. ¿Sí? Tengan cuidado, hermanos. Hay que mantenernos cuando sabemos que las cosas están sucediendo, y cosas como la confusión espiritual, o mejor conocido como el ecumenismo. A todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, y vengan aquí a la iglesia, pare de sufrir, porque aquí todos son bienvenidos. O a los testigos de Jehová, son un poco más cerrados. Tenga cuidado, hermanos, es cuando los cristianos debemos de estar alertas, y más en constancia espiritual. Vamos a orar, hermanos, y con esto terminamos esta meditación de la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra expuesta, por estos ejemplos bíblicos, Señor, en donde podemos ver cómo aquellos hombres, Padre bendito, pudieron haber estado en circunstancias difíciles, pero nunca negaron su fe. Nunca, Señor, dejaron de alabar. Nunca dejaron, Señor, de reconocer que eran hijos de Dios y que en ellos había algo especial, y que aún así les costara la vida, Señor, ellos no iban a defraudarte. Te quiero pedir, Señor, muy especialmente por cada uno de nosotros, que pongas el deseo, Señor, de tener esa constancia espiritual, que sepamos, Señor, todos los días, en el momento indicado, Señor, aprender, dedicar tiempo, Señor, a tu palabra, tener comunión contigo, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos libres de participar de cualquier cosa que no te agrada, Padre bendito. Si nos vemos comprometidos en el trabajo, si nos vemos comprometidos con la familia, que tengamos en cuenta, Señor, que primero eres tú. Danos fuerza, Señor, si tenemos que sufrir la ofensa o el agravio o el menosprecio, pero que también valoremos, Señor, que eso y más sufrió Jesús por nosotros. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.